Bien, bueno, gracias Carla por el tiempo. Así, a modo de resumen, bueno, Carla, compañera de educación secundaria, docente en la universidad, después corregime, ¿no? Generadora de contenidos para educar y Sí. conductora de TV, ¿no? También. En realidad fui la profe de historia del ciclo Seguimos Educando, que salió por Encuentro en el marco de la pandemia. Conducí 2 programas, pero no soy la conductora, digamos. No te sentís como en ese título, ¿no? Yo soy profesora, la que Bien, armaba el contenido de las clases, explicaba ahí en cámara la clase, pero sí, y bueno, ese camino me llevó un poco a pensar la forma de poder transmitir contenidos en la era digital, ¿no? bien, y tuviste mucho que ver con eso durante la pandemia, ¿no? Sí, porque en realidad lo que empezamos a pensar es cómo enseñar a distancia, ¿no? Empezar a pensar un dispositivo de enseñanza a distancia, empezar a pensar que los estudiantes ya no son los estudiantes clásicos que teníamos en el aula, sino que teníamos una audiencia muy amplia y entonces tal vez mis vecinos me veían y se copaban y me decían, no, yo nunca había prestado atención a tal o cual cosa, me reinteresó tal tema y de pronto empezamos a ganar audiencia de personas que se interesaban por los temas y el trabajo que hacíamos y bueno, fue una experiencia espectacular, la verdad, a mí me abrió mucho la cabeza, ¿no? Como Sí, de profe. hecho yo te vi por ahí un día, creo que en uno de los canales de televisión digital abierta, hablando de historia. Por eso te decía lo de conductor, pero eran como unos spots cortitos, 10 minutos, explicando alguna última parte. Marce, te Dale. interrumpí cuando le ibas a decir algo. No, me encanta la gente que hace redes contenidos más educativos, ¿no? Digitales, en la nueva era digital, que yo digo que es la nueva era digital porque nace con el COVID, pues ya venía de antes, ¿no? Porque yo esto de los generadores de contenidos nunca lo había escuchado porque no era consumidor de lo mismo, hasta que nos vimos obligados a estar en cuarentena por cuestiones de salubridad, ¿no? Y empecé a ver gente que empezó a trabajar con contenidos, ¿no? Y hace poco yo empecé a generar contenidos en mi Facebook de idioma, profesor Apple, donde enseño italiano, inglés y francés. Y te quiero hacer una consulta, Carla. Lo complicado que es generar contenidos, ¿no? Con el teléfono, el celular o cualquier tipo de dispositivo, grabar lo que sea, ¿no? Sí. Y publicarlo y que dure lo menos posible para poder captar la atención más en una época donde la juventud capaz que no, digo, ¿no? Hablo de boca de gancho, digamos, como se dice, ¿no? No, le gustan las cosas más reducidas. Yo también soy profesor y noto que un video de más de 4 o 5 minutos es como que no atrapa al alumno jovial, vamos a decir, ¿no? Sí, bueno, eso es un fenómeno. Yo tengo 10 años de experiencia en aula. Cuando empecé a dar clase podía pasar una película entera. Era, bueno, veamos una peli. Entonces hay películas clásicas, La Ola, por ejemplo, una película para explicar el fascismo, el nazismo. Y los pibes y las pibas se recopaban y estaban 2 horas viendo la peli. Ahora quiero pasar una película de 2 horas y no, es imposible prácticamente en el curso. Entonces tenés que fragmentar. Por eso un poco yo estoy tratando de hacer mi tesis de maestría, que la quiero entregar de una vez. La cuestión de las narrativas mediadas por tecnología, cómo construir una narrativa con la tecnología para poder impulsar la pregunta, porque ya no se trata en el aula de ir a explicar como profesor la verdad y estar 2 horas hablando, sino más bien impulsar la pregunta de las y los estudiantes y que esa reflexión los lleve a ellos a querer leer después. No es, bueno, lean, escúchenme hablar de Bourdieu y lean, sino más bien buscar una alternativa y la tecnología ayuda mucho en eso. Los nuevos formatos, por ejemplo, ayudan mucho en ese sentido. Y han cambiado también muchas Deme un segundo, Sí, sí, porque tengo un problema doméstico. No, pero como mencionaba, ha cambiado mucho la forma de educar también, ¿no? La forma de transmitir, ¿no? La forma de todo, ¿no? Porque hoy los medios, estos medios que estamos utilizando ahora mismo, se utilizan para todo, contenidos educativos, contenidos culinarios, ¿no? Políticos, normativos, lo que fuese. Estás a un clic de distancia, el poder está en tu pulgar, ¿no? El poder está ahí, así de clic, listo. Que es, no sé, lo que quieras. Y no sé por qué eso sería una perspectiva un poco individualista, ¿viste? Pensar que lo tengo yo el poder.
Yo no sé si, creo que una herramienta que tenemos los profes o con lo que estamos trabajando los profes y las profes en este momento es enseñar a leer el mundo digital. Esa es la gran tarea que tenemos, enseñar a leer a los y las estudiantes determinados discursos, encuadrarlos, comprenderlos. Me parece que, no sé si deciden tanto, si estamos, yo creo que estamos, mi perspectiva es esta, creo que estamos en la revolución. Coincido plenamente con lo que decís, porque los algoritmos de YouTube, por ejemplo, te vuelcan un determinado contenido y también te margina de mucho. Y además, te margina de más de lo que te ofrece. Pero bueno. No, es verdad, creo que hay una cuestión, ¿no? Sí, es verdad, el algoritmo, lo que se escucha, lo que uno habla, lo que uno cree que puede elegir. O sea, a ver, básicamente el tema de poder elegir, yo quiero elegir ver determinada cosa, cuando ya el algoritmo sabe que yo voy a mirar determinada cosa. Eso quiero decir. O sea, quiero tener el poder, pero el poder ya lo tiene el otro de lo que yo voy a ver, ¿no? Por eso está creo que como para entrar en tema, sé que Carla está ahí, bueno, es madre, están los chiques ahí y demás, no vamos a robar mucho tiempo. Para entrar un poquito en tema, y estamos hablando justamente del poder, este último tiempo, las personas que están ingresando a la facultad se han encontrado ni más ni menos que de lleno con Bourdieu y con Gramsci, así como de cachetada, digo, ¿no? ¿Cuál es tu análisis un poco, que vos estás con los estudiantes, qué palpás de la incorporación de esos conceptos y cuál es un poco el objetivo de la materia en esa idea? Bueno, yo a Bourdieu lo amo, es como el amor de mi vida perdido en el tiempo. Cuando empiezo a hablar de Bourdieu, lo manifiesto claramente en el aula. Él decía algo interesante, que la sociología, las ciencias sociales lo que nos permiten es desnaturalizar el mundo social y desarmar el sentido común, que es, digamos, el dispositivo a partir del cual se reproducen las estructuras de poder. Entonces, la experiencia que yo tengo como profe en el aula es espectacular, porque bueno, la idea mía como profe es armar una especie de aula taller donde con los chicos y las chicas leemos, vemos fotografía, vemos determinados discursos y discutimos, reflexionamos, intercambiamos y vamos a este autor. Y la verdad es que la respuesta de los pibes y las pibas es buenísima, ¿viste? Porque termina la clase y se van como, wow, yo nunca había pensado que para criar a mis hijos debería tener un salario, por ejemplo. Cosas, digamos, pensando un poco del sentido común y del lugar que tiene la mujer en la sociedad, en el mundo capitalista, en el cuidado, en la reproducción. Y bueno, de pronto eso les permite irse a su casa con una pregunta. Creo que el fuerte de la materia es eso, que se vayan con una pregunta y que la clase les siga resonando para su vida cotidiana, para después cuando agarran un diario puedan encontrar cuáles son los discursos que reproducen ciertas estructuras, cuáles son los discursos que, conceptos claves, ¿no? Como hegemonía, contrahegemonía, que puedan identificarlo. Eso me parece que es genial, ¿viste? De la materia y se da como en un marco. No, perdón, te interrumpí, pero es algo que lo vivís una vez que lo lees, te lo ves todo el tiempo. Vos hablabas del rol de la mujer, digo, ¿no? Digo, pensar en conceptos como hábitos, como capital cultural, ¿no? Cómo crecen las mujeres hoy en día, en toda la historia, con estos conceptos que trae Bourdieu, y además conceptos que están muy arraigados a la cultura hegemónica, heteropatriarcal y demás, pero esto en clave de género, pero lo llevas a otro lado y es un sistema que se reproduce constantemente. Es tremendo. Mira, sabes que la última clase, justo viendo Bourdieu, lo que le llevé fue una fotografía de Lucas Vieiras, que es un fotógrafo brasileño, que él sacó una foto desde arriba y en donde aparece, por un lado, un edificio con muchos departamentos, que cada departamento tiene una piscina en el balcón y está justo al lado de una favela. Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar, ahí aparecían un montón de temas. Por ejemplo, el tema que a mí me llamó la atención y lo conversamos, eran las hipótesis que tenían ellos con respecto a qué es lo que estaban viendo. Y todos y todas veían narcotráfico, por ejemplo, en la fotografía. Y yo no lo quiero deslindar de la realidad y de la agenda mediática de la semana pasada, de la anterior, donde solamente se habló de eso. Entonces, de pronto ellos venían con alguna construcción, con algún prejuicio, con algún estereotipo de lo que circuló en los medios masivos de comunicación. Y está bueno tener un espacio donde podemos desarmar eso y pensar con autores, ¿viste? Pensar el hábitus, pensar la idea de capital cultural, pensar esta construcción de sentido y con una materia que les permite eso, ¿no? Tomar autores de las ciencias sociales y poder desarmar esos discursos, ¿no? Esto me pareció como genial.
Y algo que me llamó mucho la atención y que lo hablaba con otra profe, con la profe Fotorno, que la puse en la entrada, y con algunos estudiantes, era, y marcamos, digo, el texto de Bourdieu es una entrevista de 1980 y el entrevistador muy bien le sale al cruce criticándole las ciencias sociales como si realmente existen, ¿no? Digo, no estamos hablando de 1600, estamos hablando de hace 50 años atrás, de 40 años atrás, no es mucho tiempo y aún todavía las ciencias sociales están como en el ojo de la tormenta. Porque molestan, Bourdieu dice eso, ¿no? Molesta la ciencia social porque justamente vos te estás cuestionando el poder. Cuestionando algo mínimo, ¿no? Mínimo como decir cuál es el lugar que yo tengo en la sociedad. ¿Por qué tengo que ir a trabajar, por ejemplo? Una pregunta que nadie se hace, porque uno nace, como dice la canción de La Renga, ¿no? Que vos nacés y el sistema ya estaba enchufado y vos nacés funcionando. De pronto vos nacés en un sistema, formás parte del sistema y en la cotidianeidad, cada uno está, digo, eso también charlábamos con los profes. Nosotros estamos hace 10 años laburando esto y para nosotros estos conceptos tienen sentido, pero nuestros estudiantes es la primera vez que se encuentran con esto. Y esto a mí me parece genial, porque al ser la primera vez que se encuentran, empiezan a hacerse preguntas y a desnaturalizar el mundo en el que están viviendo, ¿no? Y eso a mí me parece como el gran valor que tiene la materia para la universidad. Sí, y también, y hablando con lo que decís, ¿no? El esfuerzo del estudiante que está ingresando a la universidad por entrar en ese mundo científico, digamos, Bourdieu lo deja claramente, diciendo, sé neutral, tratar de no omitir opinión, porque justamente para que se convierta la social, se convierta en una ciencia, tiene que tener un método, un objeto de estudio, digo, el esfuerzo, y entiendo que la materia tiene algo de esto, ¿no? De que el estudiante, por más que después haga o no una carrera de ciencia social, salga del mundo de la habladuría, salga del mundo de la opinión, así nomás, y de pronto entre en un campo universitario amparado con los métodos de la ciencia, ¿no? Sí, la verdad que a mí me parece que es fundamental eso, ese aspecto que vos estás señalando de la materia, de los textos y de cómo molestan las ciencias sociales al poder, al status quo. Para mí es importantísimo que se empiecen a hablar de ciertas cosas. Y la materia como que le aporta mucho a eso. Y aparte, bueno, también te prepara para la vida universitaria. De hecho, es un curso de preparación para la vida universitaria. Vos después te vas a encontrar con textos, con autores, con argumentos, lo que yo siempre les digo, ¿no? Vos podés tener tu opinión y está perfecto, pero también tenés que saber Bourdieu. Y tenés que hacer dialogar lo que vos pensás con lo que piensa Bourdieu. Y ese es el ejercicio que hacemos en la universidad, que es un ejercicio complejo, que te lleva muchos años darte cuenta que se trata finalmente de eso. A veces uno piensa que tengo que leer y resumir y solamente repetir lo que dice el profesor, y en realidad es poder tener un pensamiento crítico, que es, digamos, el objetivo de la universidad. Claro, ese pensamiento crítico que a veces cuesta mucho, más cuando los jóvenes vienen de la secundaria, y obviamente, seamos sinceros, respecto de Bourdieu, hasta para mí, son complejos, ¿no? Son bastante complejos. Tienen una complejidad que también hacen que resuenen y critiquen cuestiones rutinarias y cotidianas, ¿no? Como la tiranía del reloj, ¿no? Como recién mencionaste, ¿por qué tengo que levantarme? Estamos acostumbrados a levantarnos con un despertador, ¿no? Esa tiranía del reloj que yo me molesto, que 5 minutos más, que tengo que cuestionarse las cosas, ¿no? Y cómo prepararme para la vida universitaria, como bien mencionaste, Carla, ¿no? ¿Cómo aconsejar a un alumno a prepararse a la vida universitaria, más allá de saliendo, ¿no? Ayudándolo de salir de ese etape donde uno está... De la caverna, que saca de la caverna. Claro, sacarlo de la caverna al estilo platónico. Mira, yo lo que pienso es que es importante leer, es importante participar de las clases, es importante asistir a las clases, y fundamentalmente leer. No termine, saluda a mis amigos, mi hija Victoria. Me parece que ¿No puedo hablar? No. Yo le dije, voy a estar en la radio, no puedes hablar. Déjalo que hable, ¿ves? Ahí te poniendo poder. Ahí estoy yo con mi perspectiva de autocentrista. La hegemonía. Tremendo.
Bueno, acá está Bourdieu. Bueno, yo creo que es importante entrar en diálogo con sus compañeros, es importante armar grupos de estudio, ayudarse, pensar que nadie se salva solo y que la universidad es un camino y es un proceso. Y que también esto, ¿no? El a priori con el que entran, porque ellos piensan y tienen una perspectiva del final del camino. Es la perspectiva en la que estamos educados nosotros. ¿Qué quiero con esto? El título, progresar, tener un laburo, que es perfecto, porque obviamente que la movilidad social ascendente es lo que se busca cuando vos vas a la universidad y más a la universidad pública. Necesitamos de eso. Pero también vivir el proceso, entender que estamos en un proceso de aprendizaje y darte cuenta de que el proceso es largo, es complejo, que va a tener altas y bajas. Y entonces como consejo es eso, ¿no? Que se acompañen, que estén en grupo, que estén en compañía, que no lo hagan en soledad, porque en soledad todo es mucho más difícil, porque ahora estamos en un curso preparatorio, pero después vienen las 3 materias por cuatrimestre, después vienen los finales, y ahí está bueno el armado, ¿no? La red de contención. Y a mí me gustaría destacar algo de conocerte a vos, y bueno, conocer también a tu marido. Los dos son intelectuales, pero también son 2 personas que vienen del barrio, no es que vinieron de otro lado, no son gente que salió de una galera, digo. Una cosa que yo hablo con mucha gente y es que para recibirse en la universidad, más que inteligencia, hay que tener constancia, ¿no? Digo, y vos sos una persona que ha estudiado mucho y tu marido, Nico, es una persona que ha estudiado mucho, le ha llevado muchos años también lograrlo. Digo, no quedamos con la idea solamente de la inteligencia, ¿no? No, para nada. Digo, yo viví en Bursaco toda la vida, yo me tenía que tomar un colectivo, un tren, un subte para llegar, caminar. Yo me ponía a pensar que eso era imposible, no lo hacía. Pero había algo en mí que me decía que estudiar era una herramienta de poder para mí y demás. Y cuando yo estudié y empecé a estudiar, y bueno, estudié historia y me dediqué, digamos, a las ciencias sociales, ahí me di cuenta de lo importante que es reconocer el lugar de donde uno viene. Porque vos te convertís en intelectual y te puede pasar que decís, bueno, yo ahora me voy al CONICET y ahora me voy a hacer una carrera a otro país y ya me olvido de dónde vengo. Y ahí me gusta, y bueno, milito justamente el barrio, el territorio y la inclusión, que cada vez más personas tengan acceso a la posibilidad, ¿no?, de estudiar. Eso me parece importantísimo. Y bueno, nunca me corrí de eso porque, bueno, aprendí eso en la universidad básicamente. Pero sí, toda la vida. Yo soy la única que estudió en mi familia. Mi familia, mi hermana, bueno, mi hermana y yo somos las primeras que estudiamos en la universidad. Mi abuelo no fue a la escuela, mis viejos no terminaron la secundaria. Yo no tenía en casa un intelectual que me diga, mirá, leete este texto, ¿viste? Fue como todo muy a pulmón. Y lo agradezco. Y entiendo que vos decís que sos la primera generación de universitarias en tu familia, como muchos de los que hoy son tus alumnos también. Porque se ve eso. Por supuesto. Yo tengo una perspectiva justicialista de la universidad. Justicialista que no significa facilista, ¿me entendés? O sea, justicialista en el sentido de que tenemos que generar oportunidades y tenemos que entender que los pibes y las pibas que entran no saben leer un texto académico. Y yo como docente tengo que estar ahí acompañando ese proceso, porque sé que es re jodido. Entonces, si yo quiero excluir, les doy Bourdieu y bueno, léanlo. Ahora, claro, mi perspectiva es otra, ¿viste? Es como trabajar y tratar de acompañar el proceso en donde vos te vas convirtiendo en un estudiante universitario, que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Bueno, ahora vengo a la universidad, me saco una foto estudiando en la facu. Eso no es la universidad es un proceso que te lleva años, ¿viste? Así que bueno. Nada. Bien, en la previa te había prometido que no te iba a robar mucho tiempo. Marce, ¿querés decir algo? Perdón. No, que es continuo, que siempre está, uno vuelve y nunca deja la universidad, porque uno quiere que tiene ánimos de progresar, el ánimo siempre está, y más cuando en una universidad, ¿no?, en los barrios y en el conurbano propiamente dicho, ¿no? La Universidad de Rotterdam, la última universidad creada en el conurbano para acceder, que cuando realmente todos digamos que algunos que ir siempre a universidades de la metrópoli, no siempre de la metrópoli, es otro nombre de Buenos Aires, ¿no? Y ahora teníamos cercana una universidad como Almirante Brown, y con la idea justicialista de inclusión, ¿no?, para todos y todas, y eso nos pone muy contentos nosotros. Yo como estudiante de ciencias políticas en esta facultad, la idea de justicialismo de inclusión viene bien de la mano. Comparto lo que dice Carla. Bien, te decía, Carla, que en la previa no te quería robar mucho tiempo, sé que bueno, es viernes y es tarde.
Me gustaría que comentes un poquito, sé que hay algunos test dando vueltas para la introducción a las ciencias sociales, algunos profes dejaron algunas preguntitas. Yo ya spoileé la pregunta, todo. La spoileé el primer día les dije. Ya la filtraste. Sí. Porque la idea es que ayudar a resolver, ¿viste? No que sea, ahora los voy a matar. Igual mañana, después hablo lo de mañana, que vamos a estar con unos compañeros también ayudando en matemáticas y en sociales. Sí me gustaría decirte qué se viene, digamos. Se viene la tercera semana de la UNAP, la cuarta un poquito, que se viene la materia. Sí. En la materia, ¿Qué te gustaría a vos que el estudiante rescate de eso? Queremos responder qué es el sentido común. Yo voy a hacer que escriban un texto autónomo, ¿sí? Una reflexión personal, que tenga un título, una especie como de breve ensayo, pero la idea es hablar de qué es el sentido común, poniendo en relación los autores y la dinámica de las clases que estuvimos teniendo. De eso se trata por lo menos mi comisión. Así que, bueno, estamos en eso, estamos en contacto con mis estudiantes. Yo los veo muy motivados, muy interesados, así que, bueno, tengo muchas expectativas también. Bueno, Carla, por mi parte te agradezco mucho. Marce, no sé si querías hacer alguna preguntita más. Encantado, Carla. No sé si gracias, también, chicos. Así que nada, que tengas un buen fin de semana y saludos a ustedes también. Muchísimas gracias, Carla. Saludos a la familia. Y bueno, dale, gracias. 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 Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.